Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Y vamos a empezar, vamos a ir directamente, quiero que me acompañen al texto de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 14 al 16, y lo que hoy va a haber por la gracia de Dios, una predicación temática, ¿sí? En la cual vamos a tocar el tema sobre la plenitud del ser humano, la plenitud del hombre. Es bueno que conozcamos cómo somos, cómo Dios nos creó. Y lo cierto es que, aunque nos parezca extraño, pues no sabemos muchas veces cómo Dios trabaja, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y cómo también trabaja el pecado en nuestras vidas, nuestra concupiscencia. Por lo tanto, la plenitud del hombre podemos decir que se encierra en, podríamos llamarlo, tres áreas, y es el área de la mente, el área del intelecto, el área de las emociones y el área de la voluntad. Hoy solo vamos a tocar el área de nuestro intelecto, ¿sí? Hoy solo vamos a tocar esta área. El domingo próximo, que me toca compartir, pues hablaremos acerca de las emociones, qué lugar ocupan mis sentimientos y mis emociones en las cosas espirituales de Dios. Y el último domingo, pues, que me toca compartir en esta serie, hablaremos acerca de la voluntad. Por lo tanto, entendemos, hermanos, que los seres humanos, la plenitud del ser humano, se encierra en que somos intelectuales, emocionales y volitivos. Es decir, tenemos una voluntad en la cual se ejecutan acciones. Ahora bien, queridos hermanos, antes de leer este texto, es tan importante la mente, el cuidar nuestra mente, el saber cómo funciona nuestra mente, que influye directamente en nuestras acciones. Por lo tanto, hermanos, nosotros hacemos en base a lo que somos. No somos en base a lo que hacemos. Hacemos las cosas conforme a lo que somos. Y es decir, conforme al Dios que tenemos. Soy lo que creo. Entonces, mi plenitud se conforma en estas cuestiones, ¿sí? Miren, querido hermano, la palabra que utilizan normalmente en el griego para denotar lo que es la mente es no o danoia, que es el asiento de la conciencia reflexiva. Es decir, cuando nosotros hablamos de mente, para que podamos entender, ahí incluye toda la plenitud del ser humano. Incluye el intelecto, incluye las emociones y incluye la voluntad. Cuando nosotros normalmente, para poderlo definir, hacemos una distinción entre el corazón y la mente, ¿verdad? Está bien, luego vamos a ir desarrollando este tema, pero lo cierto es que nuestra psique, es decir, nuestra alma, tiene que ver con la mente. Y de la manera de cómo mi mente trabaje, de la manera de cómo mi mente esté iluminada por Dios, de la manera de cómo yo, como suelo decir muchas veces, amueble mi mente, es de la manera que yo voy a desembocar en mi vida espiritual en todas las áreas. La santidad, porque tiene que ver, mi santidad comienza aquí. Mi obediencia, que tiene que ver con la voluntad, comienza aquí. La paz que Dios me da, basado en la comprensión de lo que yo deposito aquí. Por lo tanto, queridos hermanos, es tan importante entender esto. Y vamos, antes de leer el texto, me gustaría hacer unos cuantos análisis para que podamos posicionarnos un poco y podamos ver en qué lugar ocupa el cristiano, en dónde estamos los cristianos con respecto a la mente y demás, y el ser humano. Miren, queridos hermanos, la filosofía y la inteligencia de este mundo está totalmente influenciado por Satanás. Por lo tanto, nosotros no sabemos exactamente a ciencia cierta hasta qué punto, cuál es el grado de influencia que tiene el enemigo sobre este mundo, pero lo que sí sabemos es de que toda la revelación del hombre que se pone en contra de la revelación de Dios, en contra de las cosas de Dios, viene del maligno. Amén. Por lo tanto, todas las tentaciones que nosotros tenemos como cristianos se traducen en pensamientos. Por lo tanto, entendemos que la mente es un campo de batalla constante y eterna.
donde hay una lucha por la verdad que sea atesorada en nuestro corazón, por medio de lo que entendemos, que luego vamos a ver las 3 áreas del conocimiento humano, de cómo trabaja la mente: la percepción, la reflexión y el juicio. Que la Biblia de manera implícita habla constantemente de estas 3 áreas. Por lo tanto, hermano, desde el primer momento que Dios quiere hacer algo en tu vida o en la mía, me refiero del momento que nosotros nacimos de nuevo, en adelante, en cualquier persona, en cualquier lugar que se encuentre en la tierra, Dios tiene que cambiar la mente. Dios tiene que transformar la manera de pensar. Luego vamos a ir viendo, vamos a ver cómo es el cristianismo moderno, cómo razona el cristianismo moderno, y veremos lo lejos que estamos acerca de lo que es la luz del Evangelio, ¿no? Y escucha bien esto, hermanos, porque es muy importante. Esto que voy a decir creo que es lo que va a desatar prácticamente y es lo que vamos a trabajar durante este sermón, y es lo siguiente. La mente del cristiano, escucha bien, está tan expuesta a las mentiras del diablo como lo tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ustedes saben que ¿de qué les sirvió a Adán y Eva conocer a Dios, a andar con Dios, verle a Dios, si a la primera que el diablo les habla fueron subyugados y claudicados en sus creencias, podríamos decir, en sus convicciones? Si ellos fueron seducidos, viendo y viviendo lo que vieron y vivieron, imagínate tú y yo, si nos deslizamos. Como cristiano me refiero, no estoy hablando del mundo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el gran error que tenemos los cristianos, el gravísimo error, es creer que por estar en Cristo somos seres espirituales. Y por ende vivimos una vida que agrada a Dios. Ahora, miren, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículos 14 y 16, dice: y yo voy a acentuar, mientras vaya leyendo, voy a hacer una pequeña acentuación en las partes que me gustaría que ustedes puedan retenerlo, ¿sí? Miren, dice: pero el hombre natural, me detengo aquí, ¿qué es el hombre natural? El que se mueve por medio de las cosas naturales, a través del mundo, las filosofías, las ideologías, lo que veo, lo que palpo. Ese es el hombre natural. Dice: pero el hombre natural no percibe, quédate con esta palabra, percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, quédate con esto, entender, porque se han de discernir, es decir, juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga, es decir, discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién instruirá? En el original viene a decir: ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle a él? Es decir, para decirle: Señor, yo te aconsejo que no vayas a la cruz. Mi punto de vista, porque es muy doloroso. Eso sería el consejo del hombre que le daríamos a Jesús si hubiésemos estado, ¿no? Por no entender, no comprender, por no percibir las cosas espirituales. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice nosotros, no está hablando del pueblo cristiano en general. Sí, no. Está hablando del hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? Aquel que la palabra de Dios se ha desarrollado en su vida de tal manera que las cosas las ve como las ve Dios. Y donde, como dice en Hebreos 5, que las palabras sólidas son para los que han alcanzado madurez, que para el que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es bueno y malo. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los cristianos
no son personas que viven constantemente en el Espíritu. Por lo tanto, son más carnales que espirituales. Y por lo tanto, propenso a ser llevado y a ser engañado por la mentira del diablo, de manera extremadamente sutil y sabia, por la cual solo el diablo entiende y sabe cómo lo hace. Lo primero, hermano, fíjense qué es la percepción. Miren, yo lo he apuntado porque me gusta, para no decir nada ni de más ni de menos, porque dice que el hombre natural no percibe. Dice, primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Nosotros, ustedes saben que tenemos oído, tenemos vista, y que todo lo que vemos y oímos es procesado de manera mental. Nosotros durante las 24 horas del día, en la vida, percibimos cosas. Y hay cosas que no son trascendentes y otras que son muy trascendentes. De las que son muy importantes para nuestra vida es lo que percibimos del mundo. Y de las filosofías del mundo, como las ideologías que quieren implantar, es una percepción. Y quédate con esto, hermano, ¿por qué? Porque el correcto funcionamiento de la mente consta de percibir, entender y juzgar. Pero lamentablemente la inmensa mayoría, todos percibimos las cosas, pero no todos las entendemos de la misma manera. Y por no entenderlas de la misma manera, nuestro juicio es muy distinto. Por la cual el Señor nos dice que tengamos un mismo sentir y un mismo parecer. Es que a mí me parece que lo que están diciendo en cuanto a la ideología de género no es tan malo, Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dice, y que nuestra vida espiritual, si somos cristianos, evidentemente, debe estar siempre llevado cautivo a la obediencia a Cristo por su palabra. Y a mí me alerta, me alarma ver la cantidad de cristianos, y muy buenos cristianos, por cierto, que tienen muy pocas miras en la vida y con muchos prejuicios. Porque te puedo asegurar, hermano, que tú y yo, si nos quisieran rascar para ahondar en nuestro parecer, en nuestro carácter y en nuestra opinión de las cosas, te puedo asegurar que el Señor se llevaría la mano a la cabeza y diría, wow. Y que ese mismo parecer y ese mismo sentir no es tal ni tan como debería de ser. Por lo tanto, hermanos, la importancia que tiene nuestra mente, nuestra percepción, todos sabemos que percibimos las cosas, ¿verdad? Hoy estamos aquí y todos hemos percibido la alabanza. Y algunos pueden decir, bajo su entendimiento, bueno, está bien, hemos venido a cantar, qué lindo. Otro dice, oh, qué aburrido, a ver si acaba, porque me interesa más la palabra. Otro dice, wow, es un bálsamo a mi corazón, porque de mi corazón, por lo menos es lo que le di a Dios en mi tiempo de coinonía, de mi tiempo congregacional, es lo que yo le di a Dios, no lo que yo recibo de Dios. Por lo tanto, me agrada. Entonces tenemos un entendimiento muy distinto, seguro, de los que estamos aquí, uno del otro. Yo quisiera saber si esa diferencia de entendimiento no deriva de nuestra forma de cómo tratamos la palabra y de cuánto tiempo pasamos siendo influenciados por la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, de la misma manera, ahora voy a explicar lo que es el entendimiento, para que ustedes podamos entender lo que es el entendimiento. Entender el entendimiento. Dice, es la facultad de la mente que permite comprender las realidades de las cosas y ayuda a hacerse una idea correcta de las mismas. ¿Ustedes entienden, hermano? Que cuando nosotros, mientras la fiesta está en paz, mientras nosotros tenemos una vida en la que yo llevo mi vida, mi culto, mi Dios, mi cristianismo, mi yo personal, aislado de una colectividad de Dios, pues yo puedo ser
muy bien sabio en mi propia opinión. Sabio en mi propia opinión, porque nadie me juzga. Y el que me juzga, ¿qué me importa? Yo vivo mi vida y yo entiendo que es así. Así pensamos los hombres modernos, el hombre occidental piensa así. Vivimos cada vez más apiñados unos a otros, vivimos uno encima de otro, pero nunca antes hemos vivido, nunca en la historia hemos vivido tan individualmente, tan aislados el uno del otro, en pensamiento y en sentimiento. Y eso es lo más, para mí personalmente, es lo más triste que hay. Porque como decía Edward, que decíamos que este es el momento donde nosotros estamos y como un bálsamo y que debemos anhelar y demás. Yo quiero que diga una cosa, hermano, si fuera por mí, luego no sé si me arrepentería o no, no lo sé, pero si fuera por mí yo viviría en comuna, con los hermanos, todos ahí en un mismo barrio, imagínate, en un mismo bloque, todos juntitos. Y la iglesia en el relleno de abajo, y ahí todos viviríamos. A lo mejor terminaríamos a palo, no lo sé, pero sería bueno intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el momento que más anhelo, que más me gusta. Estoy con mi hermano, hablo el mismo idioma, me siento bien, hay un buen ambiente. No me quiero más, no necesito más, y es lo que anhelo en mi vida, nada más. ¿Verdad? Por eso apareció en la historia lo que es el claustro, ¿no? Lo que es el monasterio, donde la iglesia se encerró en los monasterios. Fue una necesidad. Pero bueno, Dios no nos pide que haya que nos ensimismamos en nosotros mismos, sino que nuestra vida espiritual, nuestra, sea que atraiga a otros. Amén. Ahora, ¿se acuerdan de la vida el relato, la conversación de Jesús con Nicodemo? Yo les pregunto a ustedes, que seguro lo conocen todos, ¿Nicodemo entendía el reino de Dios? ¿Conocía? Porque en Juan capítulo 3, versículo 10, que es donde sale el relato, Jesús le dijo esto a Nicodemo, principal de la sinagoga, y le dice: si las cosas terrenales y carnales no las entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Y se lo dijo un buen religioso que le llamó maestro a Jesús. Por eso, hermano, que el hecho de ser creyente, eso no evita de como creyente vivir una vida engañada por el diablo, en donde el diablo gana terreno en mi mente de manera tremenda. Y una de mis fortalezas, o mejor dicho, una de las fortalezas de Satanás es cuando yo me considero fuerte. Porque cuando yo me considero fuerte, Dios se aparta y el diablo se acerca. Porque ninguna filosofía tuya o mía que nazca de nuestra concupiscencia, de nuestro propio corazón o nuestro propio parecer, procede de Dios. Ninguna. Aunque te parezca que yo tengo una idea y una percepción de las cosas y demás, si no está influenciada por el Espíritu Santo de la palabra, pues date por seguro, hermano, que eso no es idea tuya ni mía. Eso es el diablo que te está dictaminando y que tiene acceso directo a nuestra mente. Por eso vemos cómo ese relato es un claro ejemplo de cómo el Señor, de cómo Nicodemo no entendía. El entendimiento, querido hermano, tiene que ver con parte de la base de una reflexión, de una comprensión, de un conocimiento. Porque ¿sabe qué? A lo largo de esto vamos a hablar, si bien vamos a desarrollar las 4 características del entendimiento, pero también vamos a hablar, ¿sabe qué? De 3 cosas elementales, cosas muy importantes para nuestra vida. Lo primero, lo que acabamos del entendimiento. Lo segundo es la ley de la mente. La mente tiene una ley, que ni tú ni yo la vamos a quebrantar, tiene unos principios. Y lo tercero que vamos a ver, ¿sabes qué es, hermano? Es la naturaleza o el fenómeno de una mente pasiva. Es una mente vacía, pasiva y vacía de contenido. ¿Cómo es el campo experto que el diablo más ama? Ahora bien, en Efesios 5:17 dice: por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Insensato, amén, hermano. La insensatez, ¿sabes qué significa? Privados de mente.
Y saben que hay 3 categorías de la privación de la mente. Hay 3. Está el reprobado, el desaprobado y el aprobado. La mente reprobada, que eso lo que vamos a ver, el entendimiento, lo primero, entendimiento reprobado. ¿Qué es un entendimiento reprobado? Es alguien que no tiene ni siquiera la facultad, siquiera, para cumplir cualquier requisito que se le demanda en cualquier área. En este caso, para Dios, las mentes reprobadas son aquellas que ni de lejos Dios ni siquiera les pide nada, porque son incapaces de dar nada, porque no cumplen con los requisitos o prerequisitos para por siquiera, al menos, ponerte en la pista para correr. Como cuando decía Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 9:26, cuando decía: no vaya a ser que siendo heraldo para otro, venga a ser yo, en el original dice, desaprobado. Ahora, ¿qué es un desaprobado? Es alguien que ha intentado, pero no ha aprobado. Pero estuvo delante de Dios, no fue reprobado. Estuvo, Dios que pudo, Dios le demanda que corra la carrera, que pelee la buena batalla, que vive en santidad, que sea un buen embajador de Cristo, pero al final del camino. Y no está hablando de la salvación. Porque en la salvación no somos aprobados, somos aceptados. Quien aprobó el examen para entrar al cielo fue Cristo, no yo. Pero yo, para mostrar la salvación que Cristo obtuvo, yo tengo que mostrarlo ¿con qué? Con mis obras, con mi servicio, con mi obediencia. Y ahí yo puedo ser desaprobado por Dios. Y entendemos que el reprobado son los que nunca entrarán en el reino de los cielos. Pero en la presencia de Dios, en el tribunal de Cristo, estarán los desaprobados y los aprobados. Y todos, ambos entrarán. La pregunta es, ¿qué quiero ser yo? ¿Un desaprobado delante de Dios o alguien que está aprobado? Miren, con respecto a la mente reprobada, vayan conmigo a Romanos, porque recuerden que en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, habla acerca de que el hombre natural no percibe las cosas que no percibe, ¿verdad? La percepción solo entendemos todo. Pero como no puede percibir las cosas espirituales, no puede entenderlas. Y como no puede entenderlas, dice, no discierne ni puede juzgar. Así que ahora estamos en el entendimiento. Y quiero que me acompañen a Romanos, hermoso texto, magistral texto, que habla acerca de lo que es una mente reprobada. Miren, versículo 28. Capítulo 1 de Romanos, versículo 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Reprobado. Y hay una resistencia abierta, una guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el pueblo de Dios, consagrado a Dios, y los que están desorientados, despistados, que todavía no se enteran para qué estamos, llamados por Dios en la tierra. Y es una guerra que, por cierto, les aconsejo que puedan leer el libro del pastor John MacArthur del comienzo, de la batalla por el comienzo, magistral.
La cuestión, querido hermano, que miren en el versículo 28, cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa palabra reprobado tiene la connotación de que cuando en Hebreos capítulo 6, versículo 8, ¿se acuerdan que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sea imposible que Dios les renueve para poner en vituperio el nombre de Cristo y demás? Y luego explica en la imagen espiritual, porque la lluvia que cae en la tierra y da pastos provechosos también produce espinos. Entonces, ¿qué pasa? El reprobado siempre tiene espinos en su... Mira qué casualidad que hablábamos, la verdad, de los que son plantados junto a corriente de agua y los que son plantados en el desierto. Siempre hay espinos. ¿Y esos espinos quiénes son? ¿Qué es? La lista que acabamos de leer. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores, tal. Y yo me pregunto, hermano, si hay algo de eso en mi vida. Porque si la hay, yo me tendría que cuestionar si realmente yo estoy en los caminos del Señor o no. ¿Soy altivo? ¿Me van a gloriar? A veces, aunque tenga apariencia de piedad. Eso es una pregunta que yo me la tengo que hacer a mí mismo, ¿sí? Porque eso no significa que uno no esté tal vez en el Señor, pero significa que no estoy viviendo en obediencia al Señor. Por lo tanto, el reprobado, hermano, a diferencia del desaprobado, reprobado es que ni siquiera está en lo más mínimo en condiciones para cumplir con el requisito que Dios les demanda. Pero luego tenemos otro entendimiento, es el entendimiento embotado. El embotamiento. La palabra embotamiento en griego es poro, que significa duro. Viste que nosotros a veces sabemos así, duro de servir, ¿eh? Mira que te lo hemos explicado a diestra y a siniestra, por pasiva y por activa, ¿eh? Mira que te hemos hecho un croquis, un dibujito, mira que con paciencia y doctrina. Y no hay forma, ¿eh? Esto no lo hablo para el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no es así. ¿Sí? El pueblo de Dios tarde o temprano es seducido por Dios, tarde o temprano cae, ¿sí? A los pies de Cristo. Porque el que comenzó la obra, la continuará. Pero hermano, no le pongamos al Señor tan difícil la situación. Y aprendamos y sepamos el lugar que ocupa mi mente en las cosas espirituales y allanemos el camino. Y lo que para Dios le cuesta 10 años, se la hagamos en 1 año o 2, como mucho, o 3, sí. Pero no mucho tiempo. Miren, el entendimiento embotado. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Saben, hermanos, que, miren, a diferencia de la verdad, esto yo alguna vez lo dije, y es, cuando tú constantemente, por entender la verdad del Evangelio, escucha bien esto, hermano, te lo digo además por experiencia, cuando yo, por entender la verdad de Dios, estoy apasionado por las cosas de Dios, en proclamarlo, aprender, enseñar y demás, eso es de la misma manera, como cuando tú pones un cuchillo, estás constantemente afilándolo, ¿sí? Imagínate coger un cuchillo y estar horas y horas y horas afilándolo. Eso va a ser tremendo. Se va a poder usar tremendamente ese instrumento. Pero ¿sabes qué ocurre? Al contrario, ocurre lo mismo. Cuando yo conozco la verdad, pero no estoy en disposición, ahí entra el área de la voluntad, no estoy en disposición de obedecer ni de vivir y demás, ¿sabes lo que ocurre? Que ese cuchillo es usado también, pero no para ser afilado, sino que es como darle constantemente con un cuchillo a un material duro y fíjate lo que va a pasar con el tiempo. Se hace insensible. Y yo te aseguro, porque a mí me pasa, que a ti también te pasará, que alguna verdad que se predica desde este púlpito, decimos amén, pero cuando salimos de aquí nos olvidamos. O no lo tenemos como prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? ¿No será porque lo hemos escuchado un montón de veces y ya es como que se ha cauterizado la conciencia? ¿O hay un cierto grado de cauterización en la conciencia, en la cual ya no te afecta como te afectó con el día que te convertiste?
en el primer amor, en que todo brillaba, todo era ilusión, todo era amor, todo era luz. Y ahora, esto ya lo sé, esto también, y esto también. Esto yo te puedo dar una cátedra de esto si tú quieres. Pero ¿cuánto vivo yo de esto? ¿Cuánto afecta al área de mi voluntad? Mi reflexión, mi entendimiento de las cosas en base a la percepción que yo tengo. ¿Saben, hermano? Caín y Abel, dice la palabra que Caín era del maligno. Y en Caín podemos ver ese entendimiento entenebrecido, ese entendimiento embotado y ese entendimiento que está cauterizado también por Dios y demás, y ese entendimiento que mató al hermano, no le honró a Dios como Dios le pedía que lo honrara. Y así es el mundo, es una guerra campal que nosotros tenemos, y donde la guerra se desata es aquí, en mi mente. Porque yo estoy en la vida, hermanos, ¿sabes para qué? Para percibirlo todo. Pero hay de que si la palabra de Dios, por medio del Espíritu de la palabra, no soy ministrado e iluminado por el Señor, como dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Luego viene el entendimiento entenebrecido, hermano, que es Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. ¿Saben, hermano? La ignorancia es el peor mal que existe en la humanidad. ¿Saben que cuando una persona, por mucho que no tenga cualidades, por mucho que sea una persona que no tiene casi talentos, dones, no tiene nada, pero sí tiene iluminación, es una persona mucho más capaz? Por eso la palabra dice que hace al sabio el sencillo, que cualquier persona con todo el intelecto y más. ¿Se acuerdan 1 Corintios 1? ¿Qué es lo que dice? Vayan conmigo a 1 Corintios 1, porque esto es lo que, como de la forma que la iglesia debe brillar en este mundo. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito. Dice, destruiré, dice Dios, la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¡Wow! Los intelectuales, los que se tal y cual. Que, querido hermano, la vida de un intelectual que no tiene a Dios mira la vida por un tubo. Porque es incapaz, como leímos en el pasaje central, que el hombre natural, como no puede percibir las cosas que son espirituales, tampoco las puede entender y no puede juzgar. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí estamos tú y yo, hombres y mujeres sencillos, que no somos grandes catedráticos de nada, que no sabemos mucho, pero sí sabemos lo que tenemos que saber. Que ojalá Nicodemo hubiese, que yo creo que sí, pero ojalá Nicodemo en el mismo momento, en el mismo preciso momento que estaba hablando con Jesús, ojalá supiera lo que sabemos tú y yo. Pero no lo sabía por mucho maestro de la sinagoga y del Sanedrín que era. Por lo tanto, hermano, tu mente, ¿qué haces con tu mente? Si fuera algo, una cosa, mi mente, ¿a dónde la llevo yo mi mente? La pongo en el sofá para que se trague 3, 4, 5 horas de televisión. Luego la cojo a mi mente y en lugar de leer un buen libro, en lugar de instruirte, en lugar de aprender, y no solo ser guiado por una simple percepción de la vida, sino que puedes tener criterio propio y no dejarte llevar por la corriente como niño fluctuante movido por todo viento de doctrina. Que puedas tener criterio, que puedas juzgar como un ser espiritual, que puedas juzgar las cosas y que con el tiempo de la vida digan, wow, al pastor no le entendía ni de lejos, ahora le entiendo. Porque el pastor tuvo que decir lo mismo. De otro o del Señor. Señor, no te entendí, ahora te entiendo, porque pasó tiempo estudiando, indagando, buscando, reflexionando.
2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Se dan cuenta hasta qué punto Satanás tiene agarrado tu mente? Tú crees ser libre. Y cuando hablo de tú, hablo al mundo en general. Creemos ser libres. Pero no hay tierra esclavo del que cree que es libre. Pero si tu mente no está, como dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, con el fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso yo siempre digo, hermanos, que la teología sola no es suficiente. Es muy importante la sensibilidad, es decir, oír la voz de Dios. Hay muchos grandes teólogos que no viven una vida de obediencia a Dios, porque no le conocen. Es muy importante alinear mis pensamientos, mi entendimiento a la palabra de Dios. Y cuando sabes qué ocurre, hermano, que cuando yo miro la filosofía de este mundo y veo lo que te quieren imponer, lo que quieren hacer, cómo lo hacen, con qué, cuál es la... Empieza a salir a la luz todas aquellas cuestiones que antes no las veía, pero ahora las puedes discernir. ¿Por qué? Porque el alimento sólido te capacita para juzgar y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Importante. Otro punto, entendimiento que dijimos, el entendimiento reprobado, embotado, entenebrecido. Pero ahora viene un entendimiento renovado. ¿Se acuerdan Romanos 12? Pero ¿dónde viene el entendimiento renovado? Fíjense lo que voy a decir, hermano. Porque cuando Pablo le dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra naturaleza carnal. ¿Y sabes qué significa naturaleza carnal, hermano? No es solamente la persona que vive en adulterio, en fornicación, también, pero si ustedes ven en la lista también hay herejes, herejías, y esas cuestiones vienen sobre todo en las iglesias. En las iglesias hay más herejías, o hay igual de herejías tal vez, que fornicaciones y adulterios en el mundo. Porque el mundo no puede pecar de herejía, la iglesia sí. Porque la iglesia, aun conociendo, no es porque algo le está fallando en su mente. Ahora bien, dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos comprobar qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida a nivel personal. Pero a mí me gusta la parte que dice, y no conforméis este siglo, la parte anterior. Porque en el original dice, no toméis las formas de este mundo. Y la forma de este mundo, hermano, no es la manera de vestir y demás. Puede que en algunos casos sí, pero no está hablando de las cosas físicas, cosas que se ven. Cuando habla de la forma, no toméis la forma de este mundo, ¿sabes cuál es? Que cuando yo, por lo que soy, por lo que pienso, por lo que siento, por mi opinión y demás, estoy igual que el mundo. Y no estoy hablando de fornicaciones, de cosas impuras, no estoy hablando de que aquí hay personas que se fueron, hermanos, por no comprender de que Dios establece su palabra, de que Dios a la mujer le dio un rol y al hombre le dio otro. Y se fueron porque no entendieron. Y sabes que cuando uno observa su manera de pensar, te das cuenta que no está empapado por una opinión doctrinal bíblica. Esto está influenciado por la opinión del mundo. Porque en algún momento dirán, percepción, es verdad que a la mujer se le ha tenido durante mucho tiempo así, es verdad, y nos vamos al otro extremo. ¿Sí? Por no tener elementos de juicio, por no tener criterio, por no reflexionar y estudiar la palabra de Dios, somos influenciados por las corrientes del mundo. Y pongo como ejemplo. Porque si tú quieres hoy, lamentablemente, en el siglo XXI, una iglesia super guay, una iglesia donde a la gente le guste y demás, empieza a predicar lo que el mundo enseña. Se te va a llenar la iglesia.
se te va a llenar la iglesia. No confrontes a nadie con sana doctrina, porque si no se te terminarán yendo. Pero los que permanecen, aun a pesar de que, como decía Pablo a los corintios, vosotros decís que mis cartas son duras. ¿Sí? Y Pablo dice, también igual de duro seré cuando vaya con vosotros y les tenga que hablar de cara a cara. Y aún los que permanecen, cuando dicen, ¡ay, qué predicación dura! Pues los que permanecen es porque aman la verdad, indistintamente de cómo se diga. Por lo tanto, hermanos, Efesios 4:23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está habituado, viciado, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según la justicia y la verdad del Evangelio. ¿Se dan cuenta? No hay términos medios. Mi mente debe ser llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Ahora continuamos, hermanos. Fenómeno de una mente pasiva, ¿sí? Llevamos ya unas media hora, Todavía queda. Miren, querido hermano, la causa de la pasividad de un cristiano es la ignorancia. Lo vuelvo a repetir. La causa de la pasividad de un cristiano es la ignorancia. ¿Y sabe qué es? Se retroalimenta. Te explico. Cuando yo en algún momento de mi vida he tomado la decisión de dejarme llevar y dejarme estar, la ignorancia lo que va a alimentar o producir como fruto en tu vida es más ignorancia. Por estas actitudes, estas tendencias de percibirlo todo y juzgarlo fatal por no pagar el precio de estudiar, de pasar tiempo con Dios. Decir, Señor, mira, el pastor dijo una cosa, luego yo oigo por ahí otra. ¿Tú qué opinas, Señor? Quiero que me hables a mi corazón, pues soy tu hijo o tu hija. Quiero que me hables, porque me interesa tu palabra y tu verdad. Y a mí me pareció muy bien lo que ha dicho hoy en el público, pero ahí tengo cositas ahí. Que Dios te lo muestre. Paga el precio. Busca, pide, llama. Deje limpio su camino. Vuélvase a Dios. Llamar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que esté cercano. Paga el precio. Porque Dios honra a los que pagan el precio. Y les hace sabios, aún sin serlos. Hermanos, el diablo trabaja sin descansar para que tu mente esté vacía de contenido trascendente. Hoy la juventud sabe de todo, conoce de todo, de las cosas cotidianas en la vida. Pero yo solamente conozco un joven que me viene ahora a la mente, que ama la verdad de Dios y estudia la palabra. Es un chavalito que con 20 años, a mí me gustaría que tú lo escucharas hablar. Va a ir para pastor maestro y va a ser usado por él de una manera tremenda. Y ustedes saben por qué Dios, dentro del pueblo de Dios, Dios levanta y llama a ministerios pastoral y maestros para enseñar la palabra, a unos sí y a otros no. Por la pasividad y la actividad de uno o de otro. Porque Dios no va a usar a nadie que sea vago. No va a usar, hermano, por mucha buena intención que uno tenga. Lamentablemente en el mundo sabemos de la gente que produce, hablo económicamente, y que crecen económicamente, y que van más allá sin robar, porque se han pelado las pestañas, estudiando, trabajando, se han esforzado. Por lo tanto, yo no tengo el mismo derecho que esa persona, que yo soy un vago, que no he querido estudiar, trabajar lo justo, esperar el fin de semana y luego, o que me mantenga el Estado en un momento dado. No, yo no tengo los mismos derechos, porque para tú no tener los mismos derechos tienes que cumplir los mismos requisitos. Si yo no he cotizado para la jubilación, ¿cómo voy a pretender jubilarme? Ah, pero es que este se jubila con 2.000 euros si tú no has trabajado en tu vida. Pero eso,
la filosofía del mundo, los derechos. ¿Entendés? Por eso se le llama populismo, porque todo el mundo lo cree y todo el mundo lo acepta por una mera percepción, nada más, sin el uso reflexivo de la mente. Y todas las revelaciones aceptadas por una mente vacía proceden de fuentes enemigas. Todas. Así que, hermano, el cristiano que no instruye su mente con la palabra de Dios confunde cualquier filosofía con la voz de Dios. Eso lo tienes que saber, ¿eh? Y pensamos que marchamos en la vida en la obediencia a Dios, somos pueblo de Dios. Miren, hermano, nosotros hemos hablado de la percepción, el entendimiento y el juicio, que es lo que habla el texto de 1 Corintios capítulo 2, del 14 al 16. Pero ¿saben qué, hermano? Miren, ahora hablo del pueblo de Dios en general a nivel mundial, porque así estamos. Miren, la percepción que tiene el pueblo de Dios, y escuchan porque esto es así, la percepción que tiene el cristiano de media del siglo XXI es lamentable. El nivel de entendimiento de las cosas que trascienden y que son importantes para la vida es lamentoso. Y el nivel de juicio que tienen acerca de las cosas de Dios, hermano, es deplorable. Así de claro. Y cuando se levanta un hermano que es usado por Dios, porque trae palabra fresca y bálsamo a nuestra vida, ¡wow! Pero el pueblo de Dios, hermanos, como pueblo en general, hablo de la Iglesia universal en el mundo entero. Y yo quisiera saber, mentalmente hablando, ¿cuántos cristianos hoy darían sus propias vidas por lo que creen? Porque ese es el termómetro, la muestra de cuánto arraigado estoy yo en la verdad de Dios y cuánta identidad tengo conforme a la verdad del Evangelio en mi vida. El populismo y la falta de criterio propio. Hermanos, como cristianos estamos llamados de parte de Dios a ser diferentes, a producir cambios, a tener una línea de pensamiento con criterios propios basados en la palabra de Dios. Por eso es importante, como Romanos 12:2, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Las leyes de la mente. Ustedes saben que la Biblia habla de la mente carnal y la mente espiritual. Gálatas 5, ¿de qué habla? Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Pero dentro de las obras de la carne están también las herejías. Y si tú aíslas esa palabrita del resto nomás, porque posiblemente y casi con toda seguridad, que no podamos nosotros ni de lejos en una iglesia hablar de adulterio, fornicaciones, inmundicias y demás. Evidentemente que no, si no eso no sería una iglesia. Pero ¿y de herejías? Y es tan nocivo frente a la presencia de Dios como aquel que enseña las ideologías de género y que te dice que el amor libre y que tú puedes tener ahora están diciendo que existe el amor a las cosas, que no sé cómo se llama, pero tú te puedes casar con una pareja. Pero ese nivel de reprobación ha llegado al mundo y nosotros nos los comemos. ¡Oh, qué rico! Eso es para mí mucho más lamentable que lo que uno pueda creer, hacer y decir, hermano. Y yo no sé tú, pero yo me entra un celo en mi interior por lo que yo conozco en la palabra de Dios, que mi vida vale mucho menos que la verdad del Evangelio. Te lo digo así. Y soy capaz yo no estoy dispuesto a dar mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, mi economía, todo lo que Dios te pida, hasta el día que Dios me lleve, para que la verdad del Evangelio sea extendida. Para el vecino que está a 300 metros de aquí, no. Para tu vida, hermano, mi próximo. Y que de alguna manera, si Dios lo permite, pueda servir de influencia para tu vida de parte de Dios, de aquellas cosas que vienen de lo alto. Y si hay cosas que imitar, que son propias, amén, imitarlo, hermano. Y si tú crees que no puedes imitar, bueno, pero que junto con Ari, con todos aquellos que estamos llevando a la gloria de Dios, podamos al final del camino decir,
podamos decir que en cierta manera hemos peleado la buena batalla de la fe, hemos acabado la carrera, es una pelea. Porque ustedes saben, hermanos, que la fe es cuando en Hebreos 11 dice que la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción viene de convicto, y de un convicto es la palabra evidencia. Para que ustedes vean el entendimiento, cómo tiene que tener evidencias para que tú puedas llevar frutos para Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y las evidencias de lo que no se ven. Tienes evidencia interna y externa en la palabra. De que todo lo que tú abrazas, de que todo lo que tú crees, de que todo lo que tú vives viene pura y exclusivamente de Dios y de su palabra. Así que, hermanos, miren, si el alma es buena amiga del Espíritu, siempre saldrá beneficiada. Porque en un sermón no se puede decir todo, he omitido muchas cosas, hermanos. Entre unas de ellas es la idea de lo que en teología se llama la tricotomía del hombre. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Algunos, el que menos, dice, es que yo tengo espíritu, alma y cuerpo. Error, somos. Y aun cuando decimos somos, espíritu, alma y cuerpo, tampoco es que algunos comparan con la Trinidad. Así como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos espíritu. Error también. Porque el alma, y escucha porque esto es muy importante lo que te voy a decir, hermano. El alma es el asiento de lo que a ti te convierte en individuo y no eres un clon. Nadie es como tú, nadie piensa como tú eres único. De eso procede del alma, de la mente. Y la mente puede ser un alma o una mente espiritual influenciado en el mundo espiritual, o puede ser carnal influenciado por lo natural y la carne. Tú decides y yo decido. Yo puedo tener un grado mayor o menor porque mi vida es así o asá. Pero lo cierto es, hermano, que cuando la palabra de Dios habla acerca de hacer morir pueblo terrenal en vosotros, ¿de qué te crees que está hablando? De la mente. De que mi entendimiento cada vez vaya echando más fuera las tinieblas y vaya iluminándose más. Y no permitas, hermano, que tu mente esté vacía de contenidos trascendentales. Te aconsejo que leas. Lee buenos libros. Hermano, no hay peor error del cristiano creer que como la mente no tiene nada que ver con el espíritu, el leer buenos libros, el instruirse es una opción. No es una opción. A mí hay libros usados por Dios que a mí me cambiaron la vida. Me cambiaron mi manera de pensar y entender muchas cosas. Y que esos escritores pasaron tiempo en la presencia de Dios para que aquel que coja un libro y lea sea realmente alimento y bálsamo para su vida. Y evidentemente, ¿qué hablar de la Biblia? Es el libro por excelencia que debemos tener. Pero hermano, lamentablemente el gran problema, si podemos decir, ¿cuál es el único y gran problema del cristianismo en el mundo? Con todo lo que tiene de más, es que no sabe usar su mente. Si es que la usa en algún sentido en las cuestiones espirituales. Así que, querido hermano, para concluir, en el versículo 16, vayamos a 1 Corintios 2, 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle a Él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para terminar, hermano, ¿sabe cuál es la muestra de que tu mente y la mía son de Cristo? En el grado de oposición que nosotros tengamos en los lugares de nuestro círculo de influencia. Que no sea la iglesia, por supuesto. Cuando a ti te oyen inconscientemente, ellos escuchan un sonido que es muy parecido al suyo, tranquilo, ganarás un amigo, posiblemente. Pero cuando lo que oyen de manera explícita o implícita de ti, en los lugares de tus círculos de amistades, empiezan a incomodarse
y empiezan a sentirse mal por lo que tú estás diciendo porque no estás de acuerdo con la filosofía de este mundo, vas a ser rechazado. Y ahí podrás ver de que realmente estás en los caminos del Señor. Porque a Jesús lo rechazaron y lo mataron porque no hubo cabida su verdad en los corazones de la gente. Amén. Así que, hermanos, yo os animo y os invito a que, os digo, que de la misma manera que mi actitud pasiva para usar la mente para la gloria de Dios, eso se retroalimenta y me va a llevar constantemente a vivir una vida pasiva, de la misma manera cuando tú te dedicas y te predispones a inquirir y a indagar, no te extrañe que se te va a despertar un gusanito en tu corazón que vas a querer más y más y más y más. Y lo que comenzó con una buena actitud termine guarneciendo tu vida y dándote la capacidad y la cualidad y el poder para contrarrestar todas las mentiras del diablo. Amén. El domingo que viene, los sentimientos, las emociones. ¿Qué lugar? No, yo soy teólogo. La palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, otro error que cometemos es pensar que las emociones es algo muy secundario. Veremos cómo está intrínsecamente ligado al conocimiento, a la prudencia, al entendimiento, totalmente ligado. Y como consecuencia final de todo esto, nuestra voluntad está rendida completamente a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, una vez más, te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por tu fidelidad. Padre, tu palabra ha sido dada. Mi Dios, ahora es tu obra la que no vuelva vacía, tu palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que esta palabra dicha, Señor, que toque los corazones, que transforme los corazones, las mentes, Señor, y que todos aquí, los que estamos reunidos y los que escuchen, Señor, siempre en nuestras vidas nos encuentre en que tu palabra nos lleva cautivo a tu obediencia, Padre. Señor, nos oponemos en contra de las filosofías del mundo. En cuanto en contra a las ideologías, Señor, que ya están metidas dentro de tu iglesia, Señor. Nosotros nos oponemos, Dios mío, y nos levantamos en contra de todas esas corrientes, Dios mío. Y yo te pido que levantes en tu pueblo, Señor, hombres y mujeres valientes, Dios mío, que te aman en verdad, Dios mío, y que pasamos tiempo, Padre, inquiriendo en tu palabra, para que no seamos engañados, Dios mío, y para que nuestra mente sea, como acabamos de leer, una mente conforme a ti, Señor. Yo te lo pido todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.